¿Alguien en la sala? Aló, aló. Estas cosas del internet, bueno, son cosas así, ¿no? Yo ya estoy curada de espanto, de tanto dar clases y clases. Que nos tengan paciencia sería lo más importante. Hola, Vero, Juancito. Nuevamente estamos aquí, una pena la conexión, pero está. Sigamos con nuestra querida Evelyn. Vamos a ver si logra una conexión un poquito más estable. Evelyn. Aló, aló. Evelyn, ahí estás. Mi amorcita. Qué bueno, tanta gente linda que se acercó a nuestra charla. A ver ahora. Intentamos de nuevo, entré y salí de nuevo a ver qué pasa. No podemos hacer mucho por conexión, ¿viste? Bien. No, está bien, tranquila, mi amor. Decía que gracias de nuevo a todos por unirse a la charla. Espero me escuches bien acá. De momento estamos... Decime. Bueno, voy de nuevo. Entonces, quería empezar primero que nos cuentes, Evelyn, a qué se dedica en este momento con la técnica de Alexander, con el baile. Evelyn nos visita desde Uruguay, muchos te conocemos, otros no nos conocemos. Eso primeramente, y después me gustaría bajar a la charla directamente el pensamiento, ¿no? El pensamiento, las teorías de Alexander, los principios de esta técnica. Pero antes que nada, una breve presentación de Evelyn. Mira, Krishna, qué lindo. Pipi. ¿Me escuchás bien, Eve? Chiquitita, aquí estoy. Aló, me encanta ver la gente que va entrando. Pero, no, te escucho cortado, entonces me pierdo un poco de por dónde vas y cómo me llega la pregunta, pero bueno, seguimos intentando. Capaz que en algún momento, por obra y gracia. ¿Cómo oye la gente? Capaz que pueden poner ahí un poquito de cómo nos oyen. Sí. Porque te me trancás vos, Pau, nada más, de vez en cuando. A ver, los chicos, ¿qué dicen? Gracias, Alba. Sí, está complicado hoy internet, es cierto. ¿Escuchás claro, Ali, vos también? Yo te escucho como cuando hablas, hay un sonido como finito, como de acople, no sé si por ahí es la compu que tenemos cerca. Denu dice que nos escucha muy bien, Viro Velar también dice que se escucha bárbaro, así que hagamos la introducción a este pensamiento de Alexander. Si querés, vamos por ahí con las bases y principios de esta técnica. Bueno, Iván, capaz que con esa pregunta la largamos más o menos y les cuento un poco de Alexander y de qué se trata y nos vamos metiendo. En el peor de los casos, lo que se me ocurrió ahora es que me escribas y me pongas la pregunta ahí abajo y le vamos viajando. Dale. Vos me habías preguntado hoy, en realidad me habías preguntado hoy de dónde era yo, y yo soy completamente uruguaya, viví en Montevideo toda mi vida y ahora me vine para Maldonado, me voy cada vez más lejos de la ciudad, y hace 7 años que estoy viviendo en Maldonado, pasó el tiempo un montón ya también acá. Bueno, nada, me recibí, básicamente me recibí de la técnica Alexander y enseguida de recibirme me mudé a Maldonado. Así que hace ya 8 años que estoy recibida y que en realidad lo que hago es, por supuesto, clases básicas de técnica Alexander, clases tradicionales de técnica Alexander, y en mi búsqueda, porque parte de mi vida fue bailar y bailar tango, en la realidad empecé a observar puentes
de cómo podría eventualmente accionar la técnica Alexander dentro del baile de tango y qué tira el baile de tango a la técnica Alexander. Un poco de mix de estas dos cosas. O sea que básicamente mi vida transcurre en eso. Ok. Yo siempre digo, ¿por qué hacemos la introducción a una técnica diferente? Por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a creer que tenemos una noción, ¿no? De una forma, de cómo podríamos incorporar nuevas formas a nuestro comportamiento corporal. Entonces yo te pregunto, ¿cuál fue, no sé si me escuchas bien, cuál fue el pensamiento de Alexander para crear esta técnica? ¿Qué le pasó en su vida? ¿A partir de dónde se inicia? Hola, Nadia. Digamos por ahí como que sea. Creo que la conexión no nos favorece, pero la prueba salió bien. Cero, eso me da mucha rabia porque como no puedo pimponear, no sé bien si vos me estás escuchando a mí o no, pero capaz que está buenísimo poder, nada, si nos escribimos capaz que sale adelante, y si no, bueno, vemos. Dale, tranquila, vamos a este pensamiento de Alexander, decía yo, ¿en qué se basó él para crear este método? ¿Qué le pasó en su vida? ¿En qué momento? ¿Y cómo fue desarrollando la técnica? Bien, bien. Bueno, te cuento mínimamente de quién es Alexander. Alexander es Frederick Matthias Alexander, que es un australiano, actor básicamente, que nace en Tasmania, en Australia, en una isla chiquitita. O sea, nace bebé prematuro, tiene problemas de su salud, es siempre frágil, o sea, de alguna forma siempre está lidiando con temas de salud. Más adelante en su historia, cuando él arranca a estudiar para hacer exclamación, o sea, su parte actoral y todo eso, él es exitoso con lo que hace, pero le empieza a pasar, en el progreso del tiempo, le empieza a pasar que se queda sin voz cuando se sube a un escenario. Cada vez se queda sin voz, realmente no puede emitir sonido. Así que empieza un poco a consultar acá y allá, no encuentra mucha respuesta, y ese es su punto de partida para la observación de sí mismo, para entender de ahí en más cómo observar y crear un recurso. O sea, no sabía en ese momento todavía qué lo iba a hacer, pero empezó a crear un recurso de observación para empezar a mejorar su manera de estar. Este es el punto de partida de su técnica, básicamente. Dentro de su propio cuerpo, su propia estabilidad, su autopercepción y autoconocimiento corporal, porque además es muy parecida a la historia de Pilates. Pilates también tuvo algunos conflictos en la niñez, enfermedades que lo incentivaron a crecer corporalmente en este sentido. Me gustaría, digamos, entender un poquito cuál es el desafío que nos propone a partir de estos principios. ¿Cuáles serían los principios de la técnica para entender para dónde más o menos nos invita a trabajar? Bueno, en realidad me gustaría contar, porque en realidad la técnica tiene varias puntas, ¿no? Pero a mi criterio, lo que yo visualicé en la técnica, y a mí me parece que es un golazo al ángulo, que él trabaja fuerte sobre los hábitos. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con hábitos? Es los reactivos habituales que influyen en nuestra vida, en el movimiento y en el pensamiento. Él encontró una técnica que trabaja fuertemente en reconocer y a su vez solucionar, por decirle de alguna manera, los reactivos habituales en el movimiento y en el pensamiento. Trabaja contra el hábito, que esto es parte de lo que él encontró básicamente, ¿no? O sea, en su técnica, por ponerlo de manera gauchita, se observó y él se miró al espejo, realmente se mira al espejo, y cuando abre la boca para hablar, entonces el espejo le arroja información sobre lo que está haciendo. Y él entiende eso como un sistema. Él vio que sorbía saliva, que el esternón se levantaba, que la cabeza se le iba para atrás. O sea, arrancaba un mecanismo. Observa todos los datos, la info que puede traerle este mecanismo, y empieza a dividir por partes. Dice, bueno, si la cabeza se me va para atrás, entonces voy a probar qué es lo que pasa con llevando la cabeza adelante. Y esta situación mejora su voz,
pero en cuanto deja de pensar en eso no puede sostener la cabeza adelante, porque la cabeza se comporta como se comportó siempre debido a el hábito. O sea, estamos hablando de que en realidad somos un gran programa con un cableado neuronal de información que se hace automáticamente. Entonces, no es tan fácil como recordar algo, no es tan fácil como él se mete en el lío, decir, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para cambiar esto que no me aventajea mecánicamente? A mí me encanta esa palabra. Porque ventaja mecánica, claro. Ventaja mecánica. En realidad lo que buscamos es una espalda larga, unos hombros anchos, no rigideces, soltura, alinearse para aliviarse. O sea, ¿por qué queremos esto? ¿No? Entonces, en base a eso, lo que él descubre es no solo ir a través de ese trabajo, buscando ese trabajo, sino luchando contra lo que está propuesto automáticamente. O sea, esa respuesta espontánea. Podemos decir entonces que el hábito es básicamente reconocer lo que estamos haciendo de más, no quitar alguna forma, sino incorporar una forma nueva. Hermoso, hermoso, porque habla un montón de, bueno, vamos a poner un ejemplo terrenal total, ¿no? Si nosotros que somos bailarinas de tango, si en realidad frente a una reacción, frente al estímulo del otro, o frente al miedo, yo levanto mi sacro, de alguna forma cuelgo el sacro hacia arriba, lo que tengo que tratar de hacer, básicamente, es dejar de hacer lo que estoy haciendo y no crear una fuerza opuesta hacia abajo. ¿Se entiende? Okay. O sea, si yo creo una fuerza opuesta hacia abajo, lo que estoy haciendo es instalar otro hábito. En lugar, el camino de él es el dejar de hacer lo que sobra para que aparezca lo natural. Qué interesante eso que acabas de decir, porque, digamos, es profundo, ¿no? Es como mover mover desde el pensamiento, desde la visualización de esta imagen, la correcta o lo que sería una correcta colocación del cuerpo, ¿no? Y también una correcta percepción. Quiero recalcar para todos los presentes y todas las presentes que sobre todo en estas técnicas, bueno, en reeducación postural también, en pilates también, siempre el rol del maestro o de la maestra es muy importante, porque son técnicas sensoriales. Esto me parece importante aclarar, que podemos entrar en una búsqueda en el pensamiento, en la autopercepción, pero la importancia de la persona que nos acompaña, que nos guía, el tacto y la manera, en la suavidad, ¿no?, con la que se transmite esta información a través de lo sensorial. Así que me gustaría, por ejemplo, que me cuentes cuáles son o cuál sería físicamente un punto importante en el cuerpo para Alexander. Por ejemplo, para Joseph Pilates, él antiguamente la llamó técnica Contrology, y el powerhouse, el centro, ¿no?, el centro del cuerpo, la zona de la faja abdominal, es como el ancla, ¿no? En la técnica más tradicional de Pilates, el más antiguo, el centro es muy importante, y es esta ancla donde uno se agarra y se despegan las extremidades para el ejercicio, ¿no? Además, hace un trabajo, primero, sobre la mente, para trabajar el cuerpo después. Obvio, entonces, claro, ¿qué podemos encontrar en Alexander como punto de partida, vamos a decir así, para esta construcción que viene después, que es inmensa, porque es muy larga y hay muchas cosas y mucha información? Pero digo, que, por ejemplo, me imagino que las partes del cuerpo deben ser principios dentro de esta técnica. ¿Qué nos podés compartir acerca de eso? Bueno, obvio piensa un montón de cosas, pero en resumen hay algo que es súper relevante para Alexander, que es la conexión del cuello con la cabeza. Sensorialmente tenemos que andar bastante para entender exactamente en dónde se está dando este vínculo. El cuello y la cabeza son articulación. O sea, la cabeza se apoya en el atlas y ahí a esa altura, o sea, pues podríamos incluso marcarlo con los dedos, si nosotros pasáramos taladro,
Bueno, bien, por ahí, es que eso es lo que está buenísimo, porque eso es lo que nos pasa, por ahí, pero no sabemos exactamente qué ni dónde, y menos sabemos sobre el uso de esa parte. Él hicieron, paralelo a que Alexander se estudiaba a sí mismo y empezaba a crear la técnica, había algunos, imagínense que este hombre nace en 1869, o sea que en 1900, claro, hace un montonazo, y además en realidad también está la medicina fuerte en ese entonces, o sea, lucha contra bastantes cosas, ¿no? Entonces hay científicos que están estudiando al mismo tiempo la manera de uso del cuello y la cabeza, o sea que de alguna forma después terminan avalando lo que él dice, pero él trabaja hace varios experimentos, pero hay uno bien interesante que es, si vos trabajás con bailarines y anulás la articulación cuello-cabeza y lo subís una barra para caminar, como la cabeza no puede compensar más, no tienen otra que caerse. ¿Ah? Cuando entonces, vas a hacer un giro, cabeza, si no la cabeza, eso es contrapeso, claro. Si observamos los bebés, y los bebés si se caen sentados de culo, en la realidad se caen sentados de culo porque justo en ese momento su cabeza genera un contrapeso y entonces tira el tronco hacia adelante y pueden apoyarse, si no se partirían la espalda hacia atrás, básicamente, o sea, caerían tablas atrás, que es lo que nos pasa a nosotros un poco más grandes, porque empezamos ya a trabajar con rigideces que se instalaron, con maneras de usarnos y demás, o sea que para él la coordinación o el vínculo cuello-cabeza está en el lugar top de técnica. El lugar top de la técnica, claro. Es un montón. Bueno, también se ven, el equilibrio, o sea, la fluidez del movimiento, todos esos son principios que forman parte de la técnica. ¿Qué me podés contar ahora? Por ejemplo, nosotros trabajamos a un nivel mental, cuando ejecutamos el ejercicio, intentamos mantener el control, mantener el equilibrio, ¿no? La respiración es muy importante, por ejemplo, en estas técnicas. Así que yo pregunto, ¿no? La gente puede hacer sus preguntas, desde luego, las escriben ahí, toman lo que se les ocurra, porque a mí me ayuda un montón a también saber por dónde ir, o qué puede ser. Porque, claro, es muy amplio. Entonces, hagan sus preguntas, que antes de que termine la charla vamos a responder todo lo que se pueda. ¿Qué pasa con la coordinación y el equilibrio dentro de estas teorías? Digamos, ¿qué nos puedes decir alguien que trabaja, porque nosotros, por ejemplo, podemos alargar y expandir las articulaciones, fortalecer los músculos, pero Alexander, por lo que yo entiendo, es una técnica pasiva, no se realiza ejecutando un ejercicio. ¿Cómo podemos comenzar a percibir eso? ¿Cómo comenzamos a involucrarnos con estos principios desde el cuerpo? ¿Cuál sería la manera, una forma que podemos tener? Ahí voy, bien interesante. Nosotros decimos que el terreno pavimentado, el terreno pavimentado me refiero a lo que seguro tenemos y nos da un montón de piso para entender cómo es el cuerpo, es lo óseo, tu estructura. ¿Sí? Entonces, bueno, el primero, el descubrir la estructura a través de las manos, el entregar sensorialidad, arrojar un poco de luz a esas áreas que son parte nuestro, pero que nosotros no tenemos ni la menor idea de que existen, ni del uso que hacen. O sea que hay un montón de sensorialidad a través de entender, no sé, por ahí que tengo unas crestas ilíacas y que las crestas ilíacas toman una dirección en el espacio. ¿Se entiende? Sí. Toman una dirección en el espacio. Esto es igual a que si estoy sentado en la oficina y me olvidé de mí por mucho rato, probablemente ahí me descubra en mi hábito y empiece a entender en dónde es que tengo la cadera, cómo se me chorrea para atrás, si estoy apoyado en qué parte si los isquiones están presentes o se diluyeron. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que estoy haciendo con esa parte del cuerpo? Nosotros lo que hacemos es, el facilitador, que es mi rol, es de alguna manera poder poner manos en el otro para que el otro visualice un espacio y visualice el terreno pavimentado. Tiene unas crestas ilíacas que se comportan de determinada manera y en todo caso dar dirección a eso espacialmente. Tomen nota, chicos. Tomen nota, porque digo, no es tan sencillo reconocer estos hábitos y percatarse de la respuesta espontánea de las acciones cotidianas.
porque ahí va toda la técnica, ahí va toda la... ¿Cómo hacemos entonces? Porque digo, si no sería tan fácil como poner unas manos, corregir la dirección y el cuerpo empezaría a andar de otra forma y para siempre, o sea, sería simplemente plug y magia, ¿no? Lo que hacemos es entregar esa información y a través de esa información se trabaja con determinadas direcciones que el otro presente tiene que reconocer también. El cuerpo, después de que vos te vas va a volver a hacer lo que hace y se va a volver a comportar mil y una vez de las maneras que reconoce y de las maneras habituales. Únicamente por inhibición de lo que aparece espontáneamente. Trabaja con la inhibición. Inhibir ni siquiera la acción, inhibir la idea. A ver, ¿no? vamos ahí porque esto es también parte profunda. Vamos lento porque la verdad es como interesante y todavía tenemos un rato, ¿no? Entonces digo, ¿qué es la inhibición? ¿Qué vendría a ser la inhibición? Bueno, la inhibición es parte de lo que él encuentra para cambiar estos hábitos. El trabajo profundo de inhibir significa que, o sea, nosotros cableamos. Si yo te digo, Paula, levántate, se va a iniciar un procedimiento, claro, ¿no? Eso es una idea, recibís la información va a tu cabeza, o sea, de forma gauchita la explicación, tu cabeza dice, aplico esta acción y el cuerpo responde a eso. Ahí es donde nosotros estamos espontáneos, no en el buen sentido de la espontaneidad, sino, bueno, más allá, se arranca el piloto automático, ¿sí? O sea que lo que él dice es inhibir el momento en donde emerge la respuesta automática, decirle que no. Ahora les voy a poner un ejemplo para que les quede más claro cómo podría funcionar eso en un cuerpo. Entonces, decirle que no a la respuesta automática y meter una información nueva. ¿Sí? Arduo trabajo. Empezás a decirle que no al patrón viejo y empezás a crear un piso. O sea, a mí me gusta eso. Es un momento, el momento en que uno pausa al otro y entonces el cuerpo se desconcierta, es un momento creativo. Y primitivo, hasta primitísimo, ¿no? Ahí, solo ahí puede caber una idea nueva. No hay lugar sino. ¿Se entiende? Entonces, básicamente lo que hago es incorporar una información nueva que neurológicamente empezó a ser parte del menú que yo tengo, básicamente. Claro. En la repetición, únicamente en la repetición, eso va a ir cambiando. O sea, no existe, o sea, no cambia el primer día. Exacto, no, es una mente en construcción para un cuerpo en construcción, como que van de la mano, inevitablemente la cabeza primero tiene que, ¿no? ¿Cuál sería la palabra correcta? Bueno, lo que pasa es que si se imaginan lo que es luchar contra la fuerza de un hábito, realmente luchar contra la fuerza de un hábito, se imaginan que eso no podría cambiar así con un chasquido de dedo. Acá Vero nos pregunta, ¿es también una autodisciplina esa inhibición? Sí, completamente. Sí, porque no puedo trabajar sin ustedes, básicamente. Esto quiere decir que mis manos están ahí como un facilitador de información, pero la observación de lo que está haciendo, vamos a poner de nuevo como ejemplo, en este caso las crestas ilíacas, cómo espacialmente se organizan, valga la redundancia, en el espacio y demás, tiene que ver con estar presente. Con estar presente, con empezar a escuchar. Esto se va a volver un recurso de observación. Es más, todavía, o sea, en realidad esto no es una terapia, esto es educación. En sí, yo soy una profe, o sea, yo enseño, esto se pasa, es un recurso que uno adopta el recurso si se dedica al recurso, por ende, estas direcciones espaciales, si yo dejo hoy de pensar, o no sé, mi profesor me hizo ver un poco más, me echó luz a la parte de los isquiones. Si en realidad la parte de los isquiones la veo únicamente cada vez que vengo a la clase de Alexander, puede tener un cierto efecto, pero si los isquiones me sirvieron a mí para asociar que cada vez que estoy en la oficina los estoy usando, que mientras charlamos ahora con Paula también están apoyados en algún lado o no, entonces empiezo a digitar en mi vida cotidiana, empiezo a tirar pequeña info que eventualmente me va a servir para que esto se empiece a expandir. O sea, el trabajo es de ustedes, yo soy un facilitador. Claro, eso es fundamental. Digo, ¿qué pregunta? Ahora yo te pregunto, ¿qué pregunta tenemos que hacernos, no? Y digo, creo que tiene que ver con meterse en ese lío de conocerse más, de conocernos a nosotros mismos. Acá
Beu Sebanís nos comparte, No lo sí, veo, yo pero necesito un cuerpo liviano, menos las piernas, porque soy ciclista, dice. La nuevas preguntas difíciles, loco. No, dice, la técnica me ayudó un lado armónico. No entendí cuál sería su pregunta, pero aporta que a él le ayudó físicamente a corregir esta problemática, ¿cierto? Hola, Anabela, hola, Krishna, mi amor, amigos Adiós, lindos. Cristi, mi vida. Tener este placer. Quiero decir gracias de nuevo a los que están presentes. Hola, Mati. Ay, compañeros del movimiento de tango, chicos, estoy muy emocionada. Yo les digo hola a todos también, chocha, de que estén escuchando, de que tengan un rato para nosotras. Bueno, súper. Aparte digo, esto de trabajar a un nivel más del pensamiento, ¿no? Porque al no tener TV con tus manos sanadoras, al no tener al no tener la posibilidad de tocar, no sé, a mí me pasa como que mi trabajo sin eso no es igual, ¿viste? Es muy importante la sensorialidad en este caso. Sí, muy. ¿Qué dice Seba? ¿Qué pregunta Seba? Si me acompañan mis ideas. Bueno, ¿qué sería eso, no? A mí me gustaría que, digamos, que nos cuentes, por ejemplo, cómo aplicás vos o cómo intentás aplicar vos esto en tus otras actividades, por ejemplo, en el baile, o no sé, salís a algún, ¿cómo se dice?, alguna clase de otra cosa, ¿me entendés?, de otra disciplina. ¿Es sencillo involucrarse en ese momento, o tenés que hacer como una revisión antes para decir, uy, no, vengo de hacer yoga y me pongo en tango y como que vuelve todo de vuelta? O sea, esto mismo que hablábamos antes del hábito, ¿no? ¿Cómo lo aplicás vos? Bueno, varias partes. Si yo repaso lo mío, bailé un montón de tiempo, bailé 11 años enteros, en realidad más, pero en realidad de trabajo arduo fueron 11 años enteros. Entonces el cuerpo estaba bastante contaminado a favor y en contra, o impregnado, vamos a ponerle, de todo lo que significaban movimientos pertinentes al tango, formas de hacer, formas de respuesta y todo lo demás. Por ende, todo lo que fue técnica Alexander para mí, o sea, la técnica Alexander luchaba una vez por semana entregando sensorialidad a un cuerpo que en realidad tiene súper impregnado un montón de movilidad motora sobre cómo lo hace desde hace tanto tiempo. O sea que el cambio básicamente se demoró un tiempo. Fue bastante intenso, básicamente. El cambio, siempre, a veces si creas una ventana entre lo que estás haciendo, si estás bailando de determinada forma y creas una ventana entre lo que estás haciendo y la técnica, en ese sentido también hay un espacio para poder pensar todo de otra forma, con más calma. Yo seguía adelante con mi baile, y mi baile tenía lo que tenía, y cambiar, sí, tuvo ciertos escollos. Tiene su tiempo, claro, su proceso. Es muy interesante. Krishna dice, me ayudó mucho para el baile a identificar mentalmente dónde empieza la columna vertebral y dónde encaja la cabeza. Volvamos a este punto de la ventaja de cabeza, ¿no? Cabeza-cadera sería la relación, digo, las articulaciones más importantes dentro de todas son importantes, ¿no? Acá que cabe aclarar. Pero, sí, Pauli, ahí podemos volver al ejemplo de, porque nos quedamos, ahora me estaba pensando, ¿te acuerdas el ejemplo que pusimos sobre que el collarín de los bailarines, ¿no? Le habían puesto collarín a los bailarines, y entonces en la realidad, como anulaban la relación cuello-cabeza, la posibilidad de soltura de cuello-cabeza, en realidad anulan la posibilidad de equilibrarse. Directamente. Directamente, o sea, ya no me puedo equilibrar. Si no tengo cómo generarme contrapesos en la relación, en esta articulación cuello-cabeza, ya no tengo chances de poder moverme, digamos, ¿no? Entonces, hay algo muy importante que se origina arriba y en la cabeza, le da un montón de bola. Él dice, en realidad, si la información, si vamos a ponerle así, si esta articulación está súper bien aceitada y trabaja funcionalmente, o sea, si la cabeza está fuera de lugar, el cuello está tenso para sostenerla.
claro. No hay otra manera. Tenemos 5 kilos, 5 kilos de cabeza para sostener. O sea que básicamente si esta articulación se aceita y esta articulación empieza a tener un buen uso, entonces surge que el resto de la columna se alarga. Por eso él empieza desde arriba. Bueno, ¿sí? Exactamente, empieza desde arriba. Eso es un punto fundamental. Ahora, hola Javi. Javi Recalde se acaba de unir. Javi, ¿qué dice? También. Qué bueno, qué lindo tenerlos. Bueno, yo quiero invitar a la gente que haga preguntas, si hay algo que no quedó claro lo podemos volver a compartir. Cada caso es particular, cada persona tiene su necesidad física, digamos, a partir de cada cuerpo, porque somos únicos, ¿no? Únicos. Eso lo podemos reconocer fácilmente. Si vos ves a alguien venir caminando, sabés de quién se trata, básicamente. O sea que nosotros somos ese paquete que generamos un montón de patrones para poder erguirnos, para poder estar en 2 patas, para poder andar, y eso es un ADN, o sea, es puntual a cada quien, por eso tenemos la misma cantidad de tendones, de huesos, de ligamentos, pero la manera en que nosotros usamos eso es particular a cada uno. Nos preguntan, gracias Eve, nos pregunta Vero, ¿la técnica permite deconstruir el caminar y aprender a hacerlo de una manera correcta? Sí, puedes construir. La verdad es que diría, en un punto, si me preguntaran, a ver, Eve, tirá algunos títulos, como para llamar, en vez de llamarle técnica Alexander, tirá algunos títulos de nombre, podría ponerle desconstrucción. Lo que hacemos es justamente desaprender algo para entonces encontrar más ventaja mecánica y tomar otro camino. O sea que sí, desconstruye, reeduca, reeducar, redirigir, desconstruir, todo eso le va. Así que tomen nota, porque estos son como los, digamos, inevitablemente hay un funcionamiento que afecta a una estructura, ¿no? Ya puesta, es muy sutil, a mí me atrae porque creo que esa invitación a entrar, ¿viste? Muy adentro de uno, muy adentro del cuerpo de uno. De viaje para adentro. Localizar esos lugarcitos, hasta a veces espacios que uno no conoce de su propio cuerpo, o que no sabe que tiene, y de repente en un micro movimiento encontrás un universo, ¿no? Así de amplio es el estudio del cuerpo en general. Sí, es maravilloso a veces cuando, bueno, nos pasa bailando, ¿no? Me pasa un montón bailando, cuando en realidad encuentro algún otro espacio que usar y puedo traer a mi memoria o puedo traer a la memoria del cuerpo una idea de un espacio nuevo, entonces la respuesta, o sea, la consecuencia en movimiento es completamente distinta. ¿Se entiende? O sea, yo si siento completamente diferente la respuesta. Si se me empiezo a mover en un espacio nuevo que encuentro, entonces lo que estoy haciendo me da un resultado diferente. Básicamente es diferente. El Alexander, dice Seba, el Alexander, ¿tenés una idea de cuerpo? ¿Tiene o tenés, mi amor, ¿tiene una idea de cuerpo? El Alexander, ¿tiene una idea de cuerpo? Esa es la pregunta. Sí, claro. Si esa es la pregunta, sí, claro que la tiene. Por supuesto, tener una idea de cuerpo, nosotros decimos frases ahí que son interesantes, pero que después, realmente, si nos ponemos a pensar en profundidad, lo que sería tener una idea de cuerpo es, por favor, o sea, quizás haya muchos lugares a donde no podamos entrar jamás. Claro, de todas maneras, sí se centra en que vos despiertes varias áreas. Él decía inclusive, o sea, todo lo que se deja de usar, todo lo que sensorialmente se apaga, se deja de usar. Entonces, bueno, otra vez, nuestro trabajo viene a ser despertar áreas. ¿Sabés qué? Me es inevitable irme al tango, ¿sabes? Por todo es inevitable. Bueno, imagínate para mí cómo fue este encuentro con otra visión, ¿no? No únicamente con la forma, con lo que se hace, sino
un cuerpo sosteniéndose, así o asá. ¿Te acuerdas que te comenté el otro día que a eso me trae la postura y el poise? Que en realidad no sé si viene al caso, pero como me encanta, ¿te acuerdas que hablamos de eso un poquito el otro día? ¿Qué es el poise? Porque nosotros el Alexander habla de poise. Y el otro día busqué en el diccionario, porque nosotros en el tango hablamos de postura, y en el diccionario de postura, la postura viene a ser algo que uno pretende, si es que se entiende, si tengo la pretensión de si, bueno, yo quiero lucir elegante, entonces pretendo determinada postura y me pongo de cual o tal manera. El poise se refiere mucho más a que estructuralmente, como estructura me refiero a estructura ósea, la coordinación de esos vectores espacialmente hacen que yo encuentre un sistema de equilibrio que me sostiene. Es el hecho de las cartitas, ¿viste? O se caen, o en realidad encontraron cómo hacer la fuerza y se sostienen en equilibrio. ¿Sí? Entonces, no pretendo, sino que lo que intento es encontrar un lugar de calce en donde se abren cientos de posibilidades. Mirá vos, es claro, es muy amplio. Acá nos dice Vero, ¿qué tiene la técnica de la forma de ver o acerca de la vista, del enfoque? Bien interesante. De la vista un montón, porque imagínate, bueno, si volvemos ahí, vamos a hacer un mini repaso de si yo pasara taladro de lado a lado, aunque les impresione un poco, si yo pasara taladro de lado a lado ahí, me daría contra el Atlas, básicamente. Si nosotros tocamos, esto voy a ese punto, pero necesito esto. Si toco con el paladar, con la lengua el paladar, adelante, el paladar duro. Casa, sépanlo. Sí, claro. Esto no se puede practicar, ese es el típico que no se puede practicar solos en casa, es de riesgo. Bueno, entonces, si toco con la lengua el paladar duro, adelante, atrás del paladar duro va el paladar blando, y atrás del paladar blando hay vértebra. No podemos tocar ahí, ¿sí? Pero en realidad lo que quiero es tirarles más o menos coordenadas de dónde es que encontrarían la columna a esa altura. ¿Se entiende? Okay. Lo que nosotros trabajamos es básicamente cómo se conecta. Había unas figuritas ahí que estaban buenas, pero era re difícil. Nosotros pensamos en cómo ponérselas, pero era re difícil mostrárselas, así que descartamos, creo. Sí, yo puedo, se las comparto por acá, por el chat. Ahí. Entonces es que la cabeza se apoya en la columna y la cabeza pivotea encima de la columna, ¿sí? O sea que en la realidad si la musculatura de la espalda tironea hacia abajo y hacia atrás, tengo la cabeza, el eje de la cabeza empieza a tomar esta dirección hacia atrás en lugar de esta dirección arriba y adelante, ¿sí? Esto quiere decir, si yo exagero, eso no se ve, eso hay que percibirlo, hay que entender dónde está esa articulación, percibir esa articulación es complicado, pero si exagero y muestro esto, a este punto iba, la altura de los ojos cambia un montón. Claro. De la perspectiva, ¿no? De la visual, como decía Vero. Literal, o sea, el plano en donde la visual se está proyectando es bastante distinto. Entonces sí obviamente cambia. Hay un universo acá adentro también, ¿no? De músculos, de tejidos, claro. De cosas que trabajan para esta coordinación y demás. Y estructura, ¿no? Hablamos de lo óseo, está bueno, Pauli, porque hablamos de lo óseo, pero lo óseo, o sea, si nosotros ponemos huesito y soltamos, se caerían al piso, o sea que todo lo que está sosteniendo eso tiene que ver con tendones, ligamentos, musculatura, fascia, o sea, hay un montón de sostenes. ¿Es esto lo que eventualmente tironea o permite o no permite? ¿Se entiende? O sea, lo óseo no tiene variantes, tiene también variantes de densidad y eso, osteoporosis, ¿verdad? Lo óseo no tiene variantes en sí mismo, no es más chico o más largo. Lo que sí cambia es el tirón, básicamente, que la musculatura, la liberación o la contracción que la musculatura hace y cómo esto se coordina internamente. Ok, clarísimo. Clarísimo, porque, bueno, los que estamos ya introducidos en algún lenguaje corporal, por ahí puede venir un poco más, ¿no? Más fácil la cosa, pero inevitablemente es un trabajo profundo.
Acá nos dice Eliana, ¿sería como conectar lo sensorial con lo nervioso mental? Es un montón. Sí. Lo sensorial con lo mental. O sea, yo creo que habla de las conexiones neurológicas que inevitablemente afectan. Va directo al sistema nervioso central. O sea, lo que rige todos tus movimientos están regidos por los hábitos del sistema nervioso central. Es la central telefónica, ahí está todo, el programa que vos creaste para tu movilidad está ahí subido, y nosotros vamos directamente a un recableado de eso, neurológico. Qué impresionante, Evelyn, cuánto bagaje, cuánta sabiduría, grosa total. Y además, es lindo dicho, parece ¿no? pretencioso y hermoso. Esto no es de un rato, chiquilines, no es de, yo les diría que casi que es una manera de vivir. Se abre un plano de conciencia que es diferente a un plano de un recurso de observación que yo puedo llevar conmigo. No quiere decir que la vida no nos tire abajo y la cabeza se caiga por tramos, pero hay un faro. Pues volví a sentir una y otra vez lo que es una dirección arriba y adelante, y el cuerpo quiere de nuevo. Eso es lo que yo le puedo dar, básicamente, ¿no? No hay varita mágica, hay trabajo con uno mismo. Claro, eso es, involucrarse con uno mismo. Es súper lindo, yo no quiero que se me corte el vivo y la gente no pueda hacer sus preguntitas. ¿Qué podemos tener en cuenta para mantener el cuello en una posición? El cuello no se mantiene en una posición, vamos exactamente al lugar opuesto de esto. Vamos a que todo el tiempo esté... no sé qué palabra ponerle, fluctuante, todo el tiempo esté ofreciendo un contrapeso, todo el tiempo esté maleable, todo el tiempo esté aceitado, no sé qué palabras más ponerle. No se trata de un lugar fijo, es equilibrio dinámico. Equilibrio dinámico. Bueno, aprovechar esa ventaja mecánica de la movilidad, ¿no? De alguna manera. Justamente, lo que arroja, digamos, de alguna forma es la ventaja mecánica, es esta devolución que yo te decía. Bueno, cuando bailo, si encuentro otros espacios, si dejo de colapsar mi cuello hacia atrás, si encuentro cómo posicionar mis caderas en la realidad la respuesta es más ventaja mecánica. El termómetro siempre me cuesta poco, o sea, no debería costar, no tiene costo, se abren posibilidades. Acá nos dice Clauchi, salía de las clases de Alexander más alta, dice. Claro. La sensación era bien. Es parecido en la biomecánica, en biomecánica aplicada al movimiento, se trabaja muchísimo la caja torácica, o sea, la inhalación ampliando la caja, y la exhalación cerrando las costillas, empujando este esternón adentro, porque ese trabajo, ¿no?, de ese movimiento del adelante, alarga y proyecta todo el atrás. Entonces, en algunos momentos encuentro como una relación con respecto a esta sensación de sentirse más alargada. Más alargado. Bueno, y yo creo que eso viene también con una liviandad, porque lo que siento es que el cuerpo está como, ya no está tomado, ¿no? La sensación de dureza. Y bueno, el tomado que vos decís a mí me sugiere un montón esta sensación de postura, ¿no? Trato de estar ahí. Cuando vos le decís a alguien así, a mi mamá le decís, ponete derecha, el derecha de ella le lleva el esternón para arriba, la tensa y lo sostiene un minuto. Si en realidad se olvidó de ese hecho, ella vuelve al lugar en donde está. Básicamente. Sobre esa gama, digamos, justito ahí en el medio, entre la ventanita, como decía hoy, la respuesta automática o lo que ella tiene, lo que nos gusta a nosotros es reconocer dónde el otro está. O sea, que el otro se olvide de pretender algo, sino encontrarlo exactamente donde está, para ir hacia Atentiles bailarines, sobre todo de tango acá con este concepto, por favor, Eve, volver un poquito atrás. Igual te digo, estoy tan emocionada, podría estar todo un día.
Yo también, además estoy tan chocha de que me pregunten, porque esto del universo, viste, es de algunos, y en este caso, a veces, nada, también las ideas son las mías, pasa por mi cabeza, las llevo para acá, las llevo para allá, implemento cosas, las retiro, bueno, o sea que compartirlo siempre, siempre es ampliante, si es que existe la palabra. Siempre. Bueno, no tenemos, tenemos 5 minutitos, me gustaría que si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte, a mí me encantaría que podamos proyectar esto en un futuro, claramente están todos invitados, es muy necesario el rol del facilitador en estas rutinas, en estas técnicas, reitero, y no es por nada, pero creo que sin nosotras hay muchas cosas que no pueden lograr, que no son posibles, porque para eso uno estudia y trae, ¿no?, esta fuente tan valiosa y tan diversa, para que podamos de alguna manera comenzar a entender de nuestras propias capacidades, ¿no?, de nuestra expansión, de nuestra, cómo nos elevamos en el plano corporal, a qué nivel trabajamos nuestro cuerpo, cómo nos estamos conociendo el cómo, ¿no? ¿Para qué? Digo, está bien, hacer ejercicios, no sé, quiero bajar de peso, quiero tonificar, pero esto es algo mucho más profundo y creo que arranca de raíz, ¿no? Como muchas cosas, y por eso sí, a mí me gusta un montón por eso, es como la sensación de que que arranca de raíz, ¿viste? Reposa sobre el esqueleto, nos comparte Liana. Si esto es así. Yo creo que somos columna, eso primero. Somos columna. Es feo lo que voy a decir, pero podríamos no tener las piernas y los brazos. No, no es feo, hay gente que no, lamentablemente... Bueno, es feo, en ese sentido de feo, no es agradable, a eso voy, pero en la realidad lo que nos sostiene, nos tiene erguidos es columna. De hecho, o sea, si el bebé gatea porque va fortaleciendo ese puente entre la cabeza y su sacro, está entendiendo las fuerzas que tienen que accionar para que él pueda, en principio, fortalecer su espalda y posteriormente erguirse, ir para arriba. Qué diferente hubiera sido todo si ¿no? Si teníamos esa información natural con tantas cosas que se nos inculcan a nivel social, a nivel, familia, contexto, comportamientos corporales. El otro día leía algo muy interesante que dice, no sé, por ahí no viene el caso, pero digo, esta cosa de que la mujer no abra las piernas o no se siente de piernas abiertas, o siempre esté cerrada, nos aprieta, ¿viste? Siempre esté cerrada, siempre esté que no, que el comportamiento femenino, etcétera, etcétera, todo lo que no quiero hablar, pero digo, eso a nosotras nos trae problemas, porque por eso vienen los dolores. Problemitas, tal cual. O dolores de hogar, problemas en el parto, porque estamos cerradas, porque nuestra naturalidad es tener las caderas abiertas, no cerradas. Obvio, y además lo peor de todo, Pau, de eso que se me ocurre, es que a veces ni siquiera podemos vivenciar la cantidad de problemas que se acarrean a través de, porque es tan nuestro que no lo podemos observar, y esto es un poco lo que trae Alexander, que a mí me encanta, el hábito. O sea, busquen en el diccionario la definición. El hábito, no lo percibimos, nosotros no sabemos que hacemos lo que hacemos. Nos estamos metiendo en un terreno de ir allá adentro, por eso me gusta, como que va de raíz en ese sentido. A mí, no soy únicamente abandera del Alexander, yo lo que le diría es, no sé si es esta técnica o si es la otra, si es con uno mismo, hay que ir encontrando. Yo encontré cierto poder en esta técnica, me volqué a ella, me parece interesante. Es más, les diría que después de mucho tiempo también empecé a hacer con mucha más gratitud. Ahora hago un montón de movilidad articular y a mí me encanta para mí, pero en la realidad las direcciones espaciales, hay un montón de cosas que extraigo de la técnica Alexander, que abrió este plano de conciencia, que lo llevo a cada una de las actividades que yo quiera hacer. O sea que esto atiende absolutamente todo. No importa lo que, el punto sería hacer con más conciencia, hacer distinto. Dice, quiero compartir porque se me va a cortar en cualquier momento y no quiero dejar de compartir las opiniones. Dice, Eve me ayudó definitivamente, esto dice Javi, nuestro amigo Javi, a poder gracias, Javi.
a poder estar en mí. Y eso me abrió otros sentidos. Por ejemplo, a escuchar mucho más. Gracias, maestra. Ah, buenísimo, Fabi, a mí también me pasó eso. En la medida que ya no presto atención a cómo reparar cuestiones que el cuerpo no sabe resolver, entonces abrí otros canales, amplifiqué otros canales, ¿no? La música me es más clara, la escucha es otra cosa, se va amplificando. Ahí nos metemos en la jerga de baile de tango, pero de todas maneras sí es amplificador, porque la mente no está completamente arreglando. Exacto, ahí viene una pregunta interesante que nos hace Vero de nuevo. ¿Qué onda usar tacos? Eve, hay que intentar no usarlos, dice, hay que intentar no usarlos, o si una sabe cómo balancear bien el peso, no tiene por qué ser contraproducente. Bueno, en la realidad, mira, te lo contesto más por el lado de los tacos, y nosotros encontramos mejores formas de resolver o peores formas de resolver las cosas. El taco nos quita tendón, por decirle así, agregamos 8 centímetros para arriba y normalmente a veces la parte de atrás de la pierna se acorta. Hay gente que resuelve mejor eso, empieza a entender cómo descargar hacia el taco igual y que el tendón no se acorte tanto y lo resuelve preciosamente. Y hay quienes no nos damos tanta cuenta de esa facilidad y el taco nos robó 8 y el tendón se empezó a cortar. Nada es imposible, solamente es cómo nos organizamos para cada una de las... Chiquilines, si vamos a andar a caballo y te subiste al caballo, en realidad si te organizas bien, tenés una súper buena performance y puede ser completamente disfrutable o puedes estar completamente roto al otro día. O sea, todo tiene que ver más o menos con cómo nos organizamos. No sería yo capaz de decirle, no, a caballo nunca hagan, no se me ocurre, cada uno hace lo que hace, nos toca como nos toca, eso es bastante amplio, eso es bastante amplio, sino es ir encontrando una mejor manera para las cosas que uno tiene en la vida, para las cosas que uno hace. Exactamente. Acá nos comparte Eli, dice la importancia de elongar, ¿no? Elongar. Pero sí, antes de elongar está buenísimo reconocer. Bueno, vuelvo de nuevo a lo mismo. Otra vez, es el mismo punto. No, a mí me ayudó un montón en esto. Yo lo que siento es gauchito, si se los explico. Si yo ni siquiera sé mucho los nombres de las posiciones, pero bueno, me siento en el piso, abro las piernas y voy para adelante y toda la musculatura de la espalda tira como loca y no quiere ceder, ¿no? Entonces, básicamente, sin dirección nueva, lo que el cuerpo hace es seguir intentando desde los lugares que tiene más flexibles y no cediendo desde los lugares que no quieren. ¿Se entiende? Entonces lo que esto hace es, no le pido más a esto que ya se dio, sino empiezo a direccionar mi cadera de forma distinta para empezar a pedirle una posibilidad, ampliar el rango a mi cadera, que es el lugar que no se quiere mover. Entonces lo que me pasa a mí es que a veces nos falta información, no se trata de insistir en si me tiro abro las piernas, me tiro al piso y voy hacia adelante, no se trata de más fuerza en los lugares que no van más, o en los lugares que ya dieron todo. ¿Cómo distribuimos? ¿Cómo direccionamos? O sea, observar un poco qué es lo que estoy haciendo y redireccionar para empezar a encontrar otra vez una ventaja mecánica. Vamos de nuevo al mismo lugar. Un laburo de autopercibirse tremendo y de querer hacerlo, porque a veces decís, ¿cómo hago? Y no va a suceder por una varita mágica. Es mucho tiempo. Y sin observación, a veces la verdad es que instintivamente, a veces hay gente muy hábil, ¿no? Y nos ayudamos mucho. Hoy hablábamos con Pau también esto de, muchas veces a mí me pasa con los bailarines, muchas veces es cabeza arriba y adelante. Alexander habla de cabeza arriba y adelante. No sabemos bien qué es eso y lo tenemos que buscar un montón. Pero quizás la observación está en descubrir que yo ya estoy funcionando así. O sea que no todo es no pasa, no funciona, no esto, no lo es, sino concientizar partes para definir en todo caso si yo estoy dentro de esa área, si no, si esto podría estar mejor. O sea, no todo es desechable y no todo lo hago mal. Hay ventajas mecánicas, o sea, hay formas de organización corporal que tienen una performance súper linda y que no hay que variarlas para nada. A mí se me ocurre, por ahí no viene al caso, pero se me ocurre. Contame un poco, ¿hay escuela de Alexander en Uruguay? O sea, vos estudiaste en Uruguay. Yo soy primera generación de la Escuela Uruguaya de Técnica Alexander, porque había un grupo grande estudiábamos, tomábamos clases privadas de Técnica Alexander, pero sí había iniciativa de todas nosotras de poder estudiar Técnica Alexander. O sea que se creó
con ese impulso se crea la escuela, con ese impulso varios más, no me quiero poner el crédito arriba. Pero en la realidad abre la Escuela de Técnica Alexander. Mariana Di Paula acá es la directora y vienen una profe hermosa de Inglaterra que sostiene la escuela los 3 primeros años. Yo soy primera generación de la Escuela de Técnica que sigue funcionando hasta ahora. En Buenos Aires hace un lote de años que anda, como todo en Buenos Aires, es un poco más, es un poco más. Así que sí, son 3 años, la formación es 3 años seguidos, todos los días de la vida, 3 horas y media por día. Nos podría formar si nosotros quisiéramos estudiar los 3 años. Para que no te escuché la primera parte, dale de nuevo. Eve como maestra nos podría enseñar si nosotros queremos estudiar 3 años. No, tengo que ser escuela. Escuela significa, bueno, burocráticamente hay un montón de partes. Necesitas, es como las horas de vuelo, ¿viste? Horas de avión, necesitas un montón de horas. De hecho, la directora de la escuela vino de Inglaterra a justamente colaborar con toda esa cantidad de bagaje de horas que se precisaban para decir soy directora de una escuela. O sea que no, Evelyn lo que puede hacer es, en mi rol soy profe de Técnica Alexander formada de la escuela. La escuela podría eventualmente llamarme si quiere que yo trabaje dentro como profe para la formación, pero yo no soy escuela, no sé si se entiende. Porque a mí se me viene a la mente invitar a toda la gente presente aquí, antes que termine la charla, que en algún momento, por supuesto ahora estamos limitados, nosotros en Argentina, como saben, todavía estamos en cuarentena, en aislamiento. No es tan obligatorio, pero bueno, tenemos y debemos cuidarnos a todos. Entonces pienso que podríamos desarrollar más adelante algún seminario interesante, pero presencial, acá en nuestro espacio en Nueva Pilates, o mismo, con mucho gusto, voy a ir a Uruguay, llegado el momento, en las vacaciones, y me voy a tomar mis clases con Eve. Pero dice Vero, Eve, ¿qué profes nos recomendaste de Buenos Aires para hacer Técnica Alexander? Mirá, en la realidad, si buscan la escuela de Uruguay, la Escuela Argentina de Técnica Alexander, van a encontrar, los profes de Técnica Alexander además nosotros pagamos sería como una especie de patente, por decirle de alguna forma, que hace que nosotros, la sede central está en Londres, o sea que hace que nosotros estemos dentro de una lista de profesores de Técnica Alexander, lo que evita es que no haya falsos profesores de Técnica Alexander por la vuelta. O sea que ahí si entramos a la STAT, STAT, Técnica Alexander, Londres, ahí normalmente deberíamos encontrar una lista de profesores. Digo porque no solo se extiende a Buenos Aires, sino que de alguna forma, si vos te fuiste a Turquía y necesitas encontrar Técnica Alexander, tenés una manera de hacerlo. La escuela Merran Poplar era la directora de la escuela argentina, pero creo que Merran no está en Argentina en este momento. Entonces, no quiero tirar nombres, ¿viste? En el último año cambió un montón, o sea que no quiero tirar nombres así a la ligera que ya no estén dentro de la escuela, pero sí como buscarlo. Escuela Argentina de Técnica Alexander y por ahí va. Quiero decirte que estamos acá en el chat también, clarísima, Eve, dice Val, como siempre, te esperamos en Argentina. Te vamos a esperar en Argentina, ojalá. Me encantaría, me encanta la idea de compartir la información para que después ustedes decidan eventualmente qué es lo que quieren buscar, que si les va o no les va, si desechan o siguen adelante. Es sensorial, necesitamos trabajar particularmente con alguien, pero también hay procedimientos grupales que se pueden entregar que son interesantes, o sea, tenemos varias formas estamos justo en COVID, pero no importa, pero ya va a pasar. Lo vamos a vencer y vamos a hacer nuestro encuentro presencial, seguramente más adelante, y con toda esta gente linda que se acaba de sumar, vamos a poder hacer algo en el estudio. Eve, ha sido un placer enorme. Gracias, y gracias a Olga Pilates, gracias a todos, que estas entrevistas, o no sé cómo llamarles, charlas lindas, sigan adelante, que la gente encuentre cosas, bueno, y eventualmente nos juntamos, vamos seguramente a estar pensando en cómo hacer para entregar algo que tenga sentido. ¿Algún proyecto
bien armado, a mí me encantaría, porque realmente me atrapó. Yo tampoco, estoy aprendiendo contigo, entonces, y Yo estoy, sigo digamos, también, uno siempre se está informando y está leyendo y todo, pero bajar la información es un proceso. Así que muchas gracias, muchísimas gracias, gracias a Pablito que estuvo ahí asistiendo. sí, sí, porque además ¿viste? Es como que la cabeza dice, puedo hablar, pero no puedo, si se me desconecta, yo no puedo hacer todo, necesito El mundo necesito ayuda. Gracias, muchas gracias, Evelyn. Ha sido un placer. Gracias a todos los cibernautas que nos acompañaron hoy en este aprendizaje, en esta charla interactiva. Bueno, a cuidarse, Sí. a estar bien, a buscar el bienestar, que eso es lo que nos va a Pauli, la mantener bien. última cosa que se me ocurría podía estar buena es que va a quedar el video colgado, que saben un montón, que en la medida que queremos que esto se expanda, saben un montón, que nos ayuda a que compartan, que lo tiren por ahí, que digan, que pregunten, que lo que sea. O sea que Pauli lo va a colgar por ahí, no sé, capaz que vos explicas cómo, y bueno, va a estar en la vuelta. Bárbaro, es una gran idea. Lo voy a guardar en IGTV, obviamente queda esta charla grabada para todos los que no pudieron presenciar.